Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La segunda trompeta del Apocalipsis, parte 2. De esto vamos a estar hablando hoy. Y la invitación es para que usted, si tiene una Biblia a la mano, vaya con nosotros a estudiar el capítulo 8 y los versículos 8 y 9 de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis, capítulo 8 y el versículo 8 y 9. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Amén. Amén, hermanos. Al estudiar la Biblia, y en particular estudiar el libro de Apocalipsis, hermano, debemos de tener mucha sabiduría. Sabiduría que venga de Dios, y debemos de saber que esta que leemos no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y el tipo de palabra que se revela en Apocalipsis es en profecía. Es decir, que estamos hablando de profecías, de acontecimientos, de cosas que sucederán. Y también, hermanos, debemos entender que la Escritura utiliza lenguaje simbólico, como ya lo hemos dicho y aclarado, que la mayoría de las veces para la persona que está adiestrándose en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la Escritura, debe saber que cuáles son los objetivos, cuáles son, amén, cuáles son los propósitos con los cuales Dios nos da a conocer de su palabra para nosotros. Y también, hermanos, debemos de tener en cuenta a la hora de interpretar la Escritura, debemos de tener en cuenta lo que es el contexto de lo que se está enseñando. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se persigue? Y de esa manera nosotros estaremos pues haciendo bien en escudriñar las Escrituras y en aprender de ellas. Amén. Ya hemos dicho, amén, hermanos, que aquí en esta profecía de el segundo ángel con la trompeta, está dirigida su mirada hacia el mar. Y dice que hubo una gran montaña, una montaña grande, ardiendo en fuego. Hemos dicho que el fuego es sinónimo de violencia, de guerra y de destrucción. De hecho, el fuego es un elemento destructor. Dios utilizó en el pasado, de acuerdo a la Biblia, utilizó el elemento agua para destruir al mundo antiguo, según nos lo narra el libro de Génesis y también la carta de Pedro. Hermanos, el Señor utilizó esto, pero la palabra del Señor también nos enseña en la carta de Pedro, por ahí por la segunda de Pedro, nos enseña el Señor diciendo que
los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Eso nos dice a nosotros la Escritura. Por lo tanto, el elemento fuego es un elemento de destrucción. Hemos enseñado que la expresión que aparece aquí, una gran montaña, la palabra montaña o grande monte se refiere a reino, gobierno o imperio. Hermano, y aquí se habla de una potencia mundial, de una potencia grande que tiene acceso a los mares, y nos habla que esa potencia fue prendida en fuego. Es decir, hermano, está hablando que cuando la segunda trompeta sonó, encuentra, hermanos, allí una situación en la que la gran montaña ardiendo es precipitada, amén, es precipitada en el mar y va ardiendo, hermanos, va consumiéndose desde la base hasta la cima, va consumiéndose esa gran montaña. Es decir, nos está augurando y nos está anunciando la caída de un imperio, la caída de un grande imperio, hermano. Amén. Y nosotros debemos de tomar en cuenta algunos elementos, hermanos. Aquí nos habla en el versículo 8 que esta gran montaña fue precipitada, dice, en el mar. Esto significa que fue precipitada en el mar, significa como que descendió hacia el mar, o como que fue, hermanos, sepultada o echada en el mar, esta gran montaña ardiendo. No dice que Dios precipitara esta montaña, hermanos, sino que fue precipitada, es decir, producto del mismo hombre. Y como hemos dicho, la violencia, las cosas que vienen, las cosas que están sobre el mundo son situaciones duras, son situaciones difíciles que nosotros debemos de augurar o tenemos que estar, hermano, presente, porque el ser humano por naturaleza es rebelde en contra de Dios y es rebelde para con todo. Y el Señor, Dios de los cielos, dice algo que debe llamar la atención para nosotros en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Si usted va conmigo a la Biblia, Santiago, amén, la epístola de Santiago, capítulo 4, nos dice a nosotros lo siguiente. Si usted va conmigo ahí, la palabra del Señor nos dice así. Santiago, capítulo 4, versículo 1. Dice el Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Las guerras, hermano. Como dijo el Señor, oiréis de guerras y de rumores de guerra. ¿De dónde vienen las guerras? Viene, hermano, de nuestra rebeldía, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Cuando el hombre alberga sentimientos y pensamientos de maldad y le da lugar al diablo, entonces el diablo busca, hermanos, cómo hacer violencia, cómo causar violencia, porque él es homicida. A él le gusta la sangre, a él le gusta que la gente se mate, porque de esa manera él cosecha
Él cosecha a muchas almas, más que todo aquellas almas que están viviendo sin Cristo y que se mueren y se van a la eternidad sin Cristo, sin la bendición del Señor. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos de tener en cuenta quizás todos estos elementos. Yo lo que acabo de mencionar se encuentra, por ejemplo, en el libro de Juan. Si usted mira la Biblia, en el libro del Evangelio según Juan, la palabra del Señor nos dice ahí por el capítulo 8, amén, nos dice el Señor en su palabra a nosotros lo siguiente. En el capítulo 8, del versículo 39 en adelante, el Señor dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Dice la Biblia, Él ha sido vuestro padre el diablo, y el Señor cuando dice vuestro padre el diablo, no le habla a los hijos de Dios, le habla a los hijos de Satanás, le habla a los hijos del diablo, a los que le sirven al diablo. Y hay muchos que le sirven al diablo, hermano. Y en este mes ellos adoran al diablo porque este mes la gente lo celebra con esas fiestas que le llaman Halloween, ¿verdad? Y son fiestas que tienen que ver, hermano, con la exaltación del Dios de la muerte. Nosotros como cristianos no exaltamos al Dios de la muerte. Nosotros exaltamos al Dios de la vida, al que vino y nos dio vida. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, dijo Cristo, para darle vida y para darla en abundancia. O sea que nosotros no celebramos al Dios de la muerte, nosotros celebramos al Dios de la vida. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y el Hijo puede dar vida, esto es Cristo, puede dar vida a todo aquel que le pida, a todo aquel que Él quiera también según su voluntad. Él nos da vida eterna, como dice la Escritura en el libro de Juan también. Dice, y yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás, y nadie les las arrebatará de mi mano. Es decir, el Señor, pues, como bueno, como generoso, como bondadoso, da la vida. Entonces nosotros debemos quizá entender este concepto, que el enemigo pues vino para esto, hermano, ¿verdad? Ahora, la expresión en el mar, hay una parte que dice así en el capítulo 8 y el versículo 8, dice, fue precipitada en el mar. Cuando, amén, cuando Apocalipsis habla de la palabra mar,
nosotros debemos de entender lo que significa. Primero, hermano, entender el contexto en el que está escrita la palabra. Digo esto porque hay personas que de repente pueden llegar a confundir, hermanos, cuando habla de el mar y creer que se refiere a otra cosa, hermano. Así como el primer trompeteo se estaba refiriendo a la tierra seca, a los árboles y a la hierba verde, este trompeteo de el mar ahora se está dirigiendo hacia el mar, hacia las aguas. Así, hermano, y ustedes me estarán preguntando, hermano, ¿y se tiene que entender de manera literal la palabra mar? Déjeme decirle algo. En Apocalipsis, la palabra mar no siempre significa el mar. La cantidad esa de agua salada que hay allí en los océanos, hermano, no. De hecho, si usted mira Apocalipsis 17:15, nos vamos a adelantar otro poquito. Amén. Vamos a adelantarnos un poquito ahí en Apocalipsis 17:15. Dice la palabra del Señor para que usted vea este simbolismo que aparece en Apocalipsis ahora mismo. Y dice, hermano, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, hermano, a las que se refiere aquí dice que las aguas, y las interpreta el mismo libro de Apocalipsis, dice que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. O sea, está hablando de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pero esto es cuando está hablando de las aguas. Pero allá, cuando habla de el mar, hermano, de el mar, conforme a su uso, nosotros vemos que esta segunda trompeta no solamente habla de la palabra mar, sino que al mismo tiempo incluye otros elementos que están presentes en el mar de manera literal. Quiero que regrese conmigo a leer el capítulo 8 y el versículo. Vamos a leer el versículo 8 de nuevo. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí está hablando de la navegación en las aguas y está hablando de los organismos, de los seres que viven en el mar, de los animales marinos, de la fauna marina. Está hablando de los organismos que están allí en el mar. Entonces no podemos entender, no podemos entender que aquí esté hablando de manera simbólica de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, puesto que está hablando de los organismos que viven y que se desarrollan en ese hábitat, para que lo entendamos de esa manera. Entonces, por eso creemos y entendemos que se trata del mar literal. Y está hablando aquí, hermano, de un gran imperio, de una gran nación poderosa con acceso a los mares y que fue prendida en fuego, fue castigada con la violencia de tal manera que toda ella, ardiendo en fuego, se precipitó en el mar, hermano, y era un gran espectáculo horrorizante porque estaba muriendo todo ahí. Hermano, y fue mezclado todo eso en el mar mientras se consumía y se moría todo eso.
pues dice la Biblia que la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar murieron. La tercera parte de ellos murió. Entonces, hermano, esto, si bien es una parte significativa del mar, es una parte significativa esta de las naves y todo esto, no es una destrucción total. Quiere decir que no se está refiriendo tampoco al fin del mundo, no se está refiriendo al fin del sistema de cosas, sino a un evento previo, un evento en el que está anunciando la caída de un gran imperio, de un gran reino o de un gran gobierno que es, hermano, quemado y sepultado o caído hacia las aguas. Ahora, hermanos, dice también ahí que se convirtió en sangre, dice en el versículo 8, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Qué significa esto? Está hablando de lo mismo cuando está hablando de que allí murieron, de que ahí cayeron las naves, de que ahí murieron los organismos que viven en el mar y todas las cosas. Entonces la palabra del Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo de que ahí se llenó de sangre todo eso. ¿Por qué? Porque pelearon las batallas. Más adelante vamos a hablar un poco de Armagedón y de algunas ideas preconcebidas que la gente tiene acerca de estas cosas, pero es necesario verlas y entenderlas, porque el mundo, la geopolítica y todo lo que nosotros vemos y conocemos, hermano, entra en una especie de decadencia y Dios tiene el control de todas estas cosas y los ángeles están listos y preparados para el día y la hora en la que el Señor designe los juicios sobre este mundo. De esta manera, hermano, nos habla también de cómo se tiñen de rojo las aguas, y dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Cuáles son las consecuencias de una guerra? Nosotros pues miramos, hermano, quizá lo más sensible a nivel mundial, hermano, son la pérdida de vidas humanas. La vida humana se valora muy poco, muy poco. No vale nada la vida. Y eso es quizás una de las primeras cosas. Luego, hermanos, el encarecimiento, ¿verdad? El encarecimiento de la vida, hermanos. El encarecimiento de la vida. Allí nos habla la palabra del Señor, por ejemplo, de que cuando las guerras vienen, traen esas consecuencias. Es decir, traen la carestía de la vida, traen hambre, destrucción, muerte. Y todo eso no viene de Dios. La Biblia nos está diciendo allá en Santiago, donde ya leímos, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos entre vosotros, ¿acaso no vienen de vuestras pasiones, de vuestros miembros, los cuales combaten, dice, amén, los cuales combaten en nosotros? Es decir, que la Biblia nos está diciendo que es producto de las emociones, de los pleitos humanos, ¿verdad? De los intereses mezquinos. Y muchas de las veces estos intereses tienen a la base cuestiones económicas, hermano. Cuestiones económicas, porque la Biblia también dice, amén, que la raíz de todos los males, de toda la maldad de los hombres, es el amor al dinero. Es decir, tiene que ver con esa cuestión de la economía. Hermanos, si para tener dinero uno va a tener que derramar sangre inocente, no, hermanos. Nosotros no. Nosotros debemos atender el consejo del Señor y apartarnos de lo malo. En la medida que nosotros podamos, debemos de atender el consejo de Dios, porque dice la Biblia, amén,
Porque 6 cosas, dice, aborrece el Señor. Y aún 7, dice, abomina su alma. Y una de estas cosas que dice que el Señor aborrece son las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. El Señor no, esas cosas las aborrece el Señor. Al Señor es aborrecible la persona que derrama sangre inocente. No, hermanos, no. Nosotros no debemos hacer eso, ni debemos participar de esas obras infructuosas de las tinieblas. Y no debemos hacerlo, hermano. También porque hay un mandamiento del Señor, el cual dice, no matarás. No matarás. Es decir, no debemos procurar el mal de esa manera para nuestro prójimo. Y la palabra del Señor nos ha aconsejado, nos ha dado a nosotros, hermanos, la información que nosotros necesitamos. Y si usted va conmigo al libro de los Proverbios, y usted tiene una Biblia a la mano, y usted mira lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, usted y yo vamos a entrar en una consonancia, es decir, en una armonía para con Dios. Dice la palabra del Señor lo siguiente, si usted quiere acompañarme a leer, libro de Proverbios, capítulo 1, y del versículo 10 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Mire el consejo que Dios nos da, porque todo esto, todo el mundo entra así en batallas, en guerras, hermano, cuando de nosotros, de nuestras propias pasiones, hay quien hasta por política, hermano, entra en conflicto, en pleito, en cuestiones así, incluso hasta desprecian la vida humana, hermano. Fíjese cómo es esto. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 1:10 en adelante, dice así, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Amén. Mire cómo dice el Señor. Entonces, esto, hermanos, que el Señor nos está diciendo a nosotros es algo que, por ejemplo, ya nosotros los cristianos, los que ya hemos conocido a Dios, debemos, hermanos, de apartarnos de todo eso, de toda clase de maldad. Cuanto más de aquella que involucra el quitarle la vida al prójimo, el quitarle la vida a otro ser humano, incumpliendo así el mandamiento del Señor que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque si uno ama al prójimo, hermano, no va a desear matarlo, porque el amor no desea la muerte de alguien. El que ama no desea lo malo para otro, sino que desea lo bueno. Desea que las bendiciones sean multiplicadas en las otras personas. El amor es, hermanos, en sí un sentimiento de afecto profundo que se siente por otra persona. Y eso es bien importante, saberlo, sentirlo, pero de verdad, sincero, no algo fingido, sino algo real, sabiendo que a Dios tendremos que darle cuenta. Pues dice la Escritura, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, tendremos que dar cuenta, este mundo que usted ve aquí y que pecan a diestra y a siniestra y hacen todo tipo de cosas y matan y rematan y hacen todo tipo de guerras y conflictos, pleitos y tanta cosa mala que hay en este mundo, de cada cosa va a dar cuenta al Señor en el día que tenga que presentarse a su juicio y a la audiencia delante del juez de toda la tierra. Y el Señor está anunciando los juicios para este mundo. Y por eso dice el Señor, no te juntes con los pecadores, no vayas en pos de ellos, porque ellos, dice, amén, mire, Proverbios 1:18, dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Amén. Y el Señor, emitiendo juicio sobre los impíos y los que hacen maldad, dice él en Proverbios 1:29, mire si usted lee conmigo, dice el Señor, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice el Señor. Me encanta cómo termina el libro de Proverbios en el capítulo 1, el versículo 33. Dice, hermano, el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y esto es casi parecido a lo que dice Pedro, ¿verdad? Pedro 3:13. Amén, allá las cartas de Pedro. Pedro 3:13 nos dice, ¿y quién dice? Es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. O sea, si anda haciendo lo bueno, no tiene por qué tener temor del mal. Porque el que me oye, dice el Señor, pues éste habitará confiadamente sin temor del mal. Isaías, cuando hace el llamado al hombre y a apartarse de lo malo, también nos dice a nosotros algo parecido. Aquí la palabra del Señor. Fíjese que en Isaías, en el capítulo 1, cuando está haciendo el Señor, dice el Señor lo siguiente. Amén. Dice el Señor en Isaías capítulo 1 y el versículo 15 al 17. Dice así la palabra. Usted puede leerla allí donde usted está. Dice Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. El Señor de hace ratos está aconsejando a la humanidad, pero la humanidad no quiere. Y como no quiere, como dice Proverbios allá, hermano, comerán el fruto de su injusticia, comerán el fruto de sus obras. Y yo, dice el Señor, me voy a burlar
de ellos en el día que les venga la angustia, en el día que les venga la pena, en el día que les venga lo malo, entonces yo me reiré, dice el Señor. Nos habla la palabra que el Señor tiene preparados, hermano. Allá, en el fin de los tiempos, esa profecía, el Señor tiene preparada. Cuando suene la trompeta, esa gran montaña ardiendo en fuego se precipitará en el mar y morirá la tercera parte de los seres que viven en el mar. Y también nos habla de que morirán o que serán destruidas la tercera parte de las naves que están en los mares, que está en el mar. Y esto es producto del mismo hombre. El mismo hombre es el que se conduce de esa manera. Y así como le decía, ¿cómo dice la Biblia que el Señor? Fíjese usted, ¿cómo dice la Biblia que el Señor aborrece? 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Aún 7, dice la Escritura. Y entre esas cosas que aborrece el Señor, decíamos antes, están las manos derramadoras de sangre, así como lo dice aquí el capítulo 1 y versículo 15 de Isaías, cuando dice, llenas están vuestras dice, están de sangre vuestras manos. Dice el Señor, yo así no recibo a nadie. Yo así, en esa condición, yo no recibo a nadie. Entonces, hermano, estas cosas, las mismas causas que ocasionan muchas muertes y heridas entre los seres humanos en las guerras navales, también resultan en la muerte de seres marinos. De hecho, a la gente a veces hasta para pescar, a veces tiran bombas y hacen cosas ahí que son malas, van en contra de los principios de la vida, en los principios de Dios, hermanos. Pero Dios al final es el que tiene cuidado de toda su creación y de las cosas. Ya lo he enseñado en la primera trompeta. En la primera trompeta se enseñó esa parte donde la Biblia nos dice a nosotros. Primero nos dice que ningún pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre, es decir, sin Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado aún de las aves del cielo, aún de la hierba del campo que crece y florece. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de su creación y que Dios tiene cuidado de estas cosas y que Él es el vengador de todas. Por eso dice la Biblia, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice, mía es la venganza, dijo el Señor, yo daré el pago. Y en el capítulo 11 y versículo 18 de Apocalipsis, dice que el Señor pagará y dará una retribución para destruir a los que destruyen la tierra, a los que destruyen el planeta. Dios los va a destruir también a ellos. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han acompañado a través de este medio. Gracias. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera.